Cuando un país pierde el control de su agua, su pueblo pierde mucho más que un recurso. Pierde futuro, salud y dignidad. La verdadera libertad de una nación se mide en su poder de decidir sobre sus propios ríos y pozos. Controlar el agua es controlar el mañana, la posibilidad de sembrar, de crecer, de existir. Cada día, más de 10 millones de litros de agua desaparecen de sus tierras. No sacian la sed de su gente, sino que alimentan minas extranjeras, fábricas que nunca verán los rostros de los burkineses. Mientras tanto, los niños burkineses caminan kilómetros buscando pozos vacíos, llevando bidones que pesan casi tanto como ellos mismos, arrastrando la esperanza bajo un sol implacable. ¿Cómo se roba un país sin disparar una sola bala? No con ejércitos ni explosiones, sino con un contrato. Así empezó la historia de Burkina Faso, no con un cañón, sino con un papel firmado en silencio, con la complicidad de la oscuridad y la indiferencia del mundo. Es una historia repetida en muchos rincones del planeta, pero aquí, en el corazón del Sahel, ese papel valía más que 1000 fusiles. Aquí, la soberanía no se pierde solo bajo la presión de la fuerza, también se desvanece con la tinta de acuerdos secretos, con la firma de burócratas que jamás pisarán los pueblos polvorientos que condenan. Tras puertas cerradas, el agua, la vida misma, es arrebatada gota a gota. Es la traición silenciosa, que no deja cicatrices visibles, pero hiere generaciones enteras. Burkina Faso no es el único país atrapado en esta paradoja. Lo que sucede allí puede enseñarnos sobre los riesgos que acechan incluso a quienes creen tener el control de sus recursos. Sirve de advertencia para naciones que, confiadas, no ven la amenaza hasta que la sequía es irreversible. La verdad era mucho más inquietante. La sequía era fabricada por pactos confidenciales entre élites extranjeras y locales. No era el sol, sino decisiones secretas las que drenaban el recurso más preciado del país. No era la falta de lluvias, sino el exceso de codicia. ¿Puede un país ser realmente libre si no controla su agua? ¿En qué momento un papel se volvió más letal que un arma? Esta paradoja no es nueva. En América Latina, durante el siglo XX, países como Bolivia enfrentaron la llamada Guerra del Agua en Cochabamba, donde contratos con multinacionales casi privatizaron el acceso a este recurso esencial. La historia de Burkina Faso es un espejo, y su reflejo tiene ecos en todos los continentes. Lo que parecía una simple sequía era en realidad un saqueo cuidadosamente orquestado. Durante más de 4 décadas, la versión oficial insistió en que la pobreza de Burkina Faso era culpa del clima. Imágenes de tierra agrietada y niños junto a pozos secos recorrían el mundo, tapando la verdadera causa del desastre. Una noche, un contrato por $600 millones entregó a manos foráneas el control de los acuíferos más vastos de la región. El acuerdo, invisible para la mayoría, intercambiaba agua por concesiones mineras, sin que la población tuviera voz ni voto. Los papeles circulaban bajo títulos como colaboración estratégica, pero el resultado era expropiación pura. Ignorar estos acuerdos no es un riesgo abstracto. Significa perder lo esencial, hipotecar la vida de generaciones enteras y entregar el timón del país a intereses extraños. Sin agua no hay salud, ni futuro, ni dignidad. En cada pozo seco se esconde la sombra de un contrato firmado lejos del pueblo. Mientras la gente recorría kilómetros en busca de agua, convoyes blindados y tuberías soterradas transportaban millones de litros más allá de las fronteras. No era solidaridad, era enriquecimiento privado para empresas que no conocían la tierra ni a su gente. Como sucedió en el delta del Níger, donde el petróleo llenó bolsillos ajenos y vació los ríos de vida, aquí, el oro líquido era el agua. La prensa internacional, en vez de denunciar el saqueo, lo omitía o lo disfrazaba. Los titulares nunca hablaban de contratos, solo de miseria y clima, perpetuando el mito y encubriendo la verdadera pérdida, la soberanía sobre el agua. Así, la narrativa global anestesiaba conciencias, haciendo parecer inevitable lo que era resultado de decisiones humanas. Pero la tinta no es irreversible. A veces, la resistencia empieza con una pregunta: ¿de quién es realmente el agua? En Bolivia, la respuesta fue tomar las calles.
En Burkina Faso, la respuesta empezó en los corazones cansados de sed y humillación. Así, la lucha por la independencia real no se libró con balas, sino con firmas. Y cuando la tinta seca define el destino de un pueblo, el reto es más grande que cualquier invasión. La historia está llena de ejemplos. En Sudáfrica, durante el apartheid, el control del agua era un instrumento de opresión. En Palestina, los acuíferos son campo de batalla invisible. El agua es frontera, arma y esperanza a la vez. Cuando la política fracasa, el pueblo toma el timón y dicta sus propias reglas. En Burkina Faso, la traición no llegó con ejércitos, sino con firmas en la sombra. El agua, su bien más sagrado, fue entregada a manos extranjeras. Millones quedaron al borde de la sed, mientras sus propios ríos alimentaban industrias lejanas. Frente a esta injusticia, el presidente Traoré rompió el silencio. Lanzó la campaña llamada Línea Verde, $300 millones nacionales invertidos para recuperar el agua. No era solo una suma, era el grito de un país que se negaba a morir de sed en su propia tierra. Esta cifra, ahorrada con esfuerzo tras años de recortes y sacrificios, representaba la voluntad colectiva de un pueblo. La Línea Verde cambió el paisaje. Se construyeron nuevos embalses, cientos de pozos profundos y plantas solares de purificación. Por primera vez, el agua dejó de ser promesa electoral para convertirse en realidad visible, fluyendo limpia donde antes solo había polvo y resignación. Los niños regresaron a las escuelas y las cosechas volvieron a brotar. Pero reconstruir no era suficiente, había que proteger. Por eso nació la Ley de Soberanía del Agua. Cada litro se convirtió en patrimonio nacional. Toda extracción no autorizada sería perseguida con penas severas. Por primera vez, el control volvía a manos burkinesas, y no a consorcios lejanos. Inspirados por modelos de gestión comunitaria como los de Cataluña en el siglo XIX, se crearon juntas vecinales para vigilar cada pozo. La revolución, sin embargo, germinó fuera de los despachos. Las comunidades se organizaron. Mujeres ingenieras lideraron cooperativas para gestionar pozos y sistemas de bombeo. Jóvenes formaron patrullas de vigilancia. Las radios rurales enseñaban a denunciar el saqueo. El agua se volvió símbolo de justicia y futuro compartido. En cada pueblo se pintaron murales con la consigna: el agua es vida, la vida no se vende. Lo que nació como reacción creció hasta ser movimiento. La resistencia civil era dignidad colectiva, no violencia. El agua, antes invisible y robada en silencio, ahora se defendía con voz y presencia. El mensaje era claro: el agua es del pueblo, y robarla es un acto contra la nación. Así como Gandhi lideró la marcha de la sal contra el monopolio británico, aquí el agua era el nuevo símbolo de emancipación. Fracasar aquí significaría perpetuar la dependencia y el saqueo. Si las leyes y la movilización fallaban, Burkina Faso seguiría atada a intereses que nunca beberían de sus ríos, condenando a generaciones a la sumisión y la escasez. La historia de Mozambique, donde el control de las presas por empresas extranjeras trajo décadas de pobreza, servía como advertencia. Pero el enemigo nunca duerme, y las alianzas en la sombra buscan quebrar la nueva unidad nacional. La siguiente batalla será decidir si la voluntad colectiva puede resistir la presión internacional y las tentaciones de traición interna. Los intentos de soborno y las amenazas no tardaron en llegar, pero la memoria de la sed era más fuerte que el miedo. Pero la tensión solo crecía. La defensa del agua pasó de los despachos a los campos, de los pozos a las tuberías robadas. Allí, la lucha dejó de ser abstracta y se volvió un enfrentamiento directo, entre quienes querían robar el futuro y quienes estaban dispuestos a defenderlo gota a gota. Los agricultores instalaron alarmas caseras en los pozos. Las madres tejieron redes de apoyo para denunciar fugas sospechosas. Lo imposible sucede. El pueblo burkinés, frente a fusiles extranjeros, responde con dignidad y firmeza, no con violencia. ¿Recuerdan la historia de la Revolución de los Claveles en Portugal, donde una dictadura cayó sin un solo disparo? Aquí, la resistencia era un acto de amor al suelo que los vio nacer. Ante la válvula central, resguardada por mercenarios forasteros, el presidente no se esconde ni delega.
Llega personalmente, sin armas, solo con su determinación y el respaldo de su pueblo. Su mensaje es contundente. La soberanía no se firma en oficinas, se reclama bajo el sol y ante todos. Así como Nelson Mandela enfrentó a sus carceleros mirando a los ojos, Traoré desafía a quienes creen tener el derecho de decidir sobre la vida ajena. Cada minuto se alarga como si el tiempo mismo dudara en avanzar. La tensión se palpa, casi se puede cortar, pero ni el miedo ni las armas logran romper la decisión colectiva. Finalmente, una niña se adelanta, toma la mano del presidente y juntos giran la manivela oxidada. El acto, sencillo y heroico, queda grabado en la memoria colectiva. El agua brota, primero como un hilo tímino, luego como un torrente que arranca aplausos y lágrimas. No hay disparos, solo la imagen imborrable de un país que recupera su dignidad sin venganza, sin sangre, solo con presencia y coraje. La transmisión en directo recorre el continente y se convierte en símbolo de una resistencia radicalmente nueva. La reacción popular es inmediata y abrumadora. Cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños se unen de las manos, formando un muro humano alrededor de los ingenieros. No hay insultos ni gritos, solo un silencio denso, ojos fijos y una voluntad inquebrantable que desafía a los cañones. La escena recuerda a las cadenas humanas de los países bálticos, donde millones se unieron para exigir libertad sin violencia. Inspirados por este gesto, comunidades del Sahel comienzan a desafiar contratos injustos y restricciones dictadas desde el exterior. Se convoca una cumbre urgente en Niamey y, de allí, surge el primer Tratado del Agua del Sahel, un pacto inédito para proteger los recursos hídricos más allá de intereses corporativos o presiones extranjeras. Los líderes acuerdan mecanismos de auditoría ciudadana y cláusulas de transparencia total. Las multinacionales y gobiernos acostumbrados a imponer condiciones desde lejos quedan desconcertados. Sus tácticas ya no sirven ante una resistencia que no busca la confrontación armada, sino la legitimidad moral y la unidad popular. Es el mismo desconcierto que vivieron los imperios coloniales al enfrentar movimientos de desobediencia civil. Pero, ¿hasta dónde llega el eco de esta victoria silenciosa? ¿Cómo empieza a transformarse la vida diaria en Burkina Faso y el equilibrio internacional? Las primeras señales de cambio ya emergen, y la historia apenas comienza. Desde los mercados de Ouagadougou hasta las aldeas más remotas, la noticia se celebra como un renacimiento. El riesgo era colosal. Fallar significaba más represión, más dominio ajeno. Triunfar, en cambio, devuelve esperanza, dignidad y la posibilidad de decidir el propio destino. El mundo observa, sorprendido, cómo la dignidad puede ser un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia de la independencia india o la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos demuestra que a veces la moralidad derrumba muros más altos que los de piedra. La reapertura del agua no solo da vida a los cultivos y hogares, sino también a la esperanza colectiva. Pronto, los desafíos cotidianos empiezan a cambiar de forma inesperada. Los agricultores experimentan con nuevas variedades de arroz y maíz, antes imposibles por la sequía. Las escuelas rurales abren cursos de agricultura sostenible y gestión del agua. El cambio es evidente. La producción agrícola se ha multiplicado y las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera o la diarrea, han disminuido de forma notable. Los hospitales atienden menos casos de desnutrición y los mercados lucen más llenos. La vida florece nuevamente. Los testimonios de médicos rurales y agricultores confirman la transformación. Con el regreso del agua, renacen la esperanza y la autosuficiencia. Así es hoy en Burkina Faso. Comunidades que antes solo conocían la sed, ahora cuentan con pozos y embalses nuevos. Donde antes los niños recorrían largas distancias en busca de agua, hoy vuelven a las aulas. Madres y padres dedican sus fuerzas a los cultivos y a cuidar a sus familias. La mortalidad infantil desciende y la migración forzada se reduce. Pero la transformación más poderosa no es solo material. Son las personas quienes ahora deciden. Han creado consejos de agua elegidos entre vecinos, responsables de vigilar el uso y la pureza de cada gota. Estas pequeñas asambleas despiertan un nuevo impulso cívico. Las decisiones sobre el recurso más valioso se toman en comunidad, con debate y consenso.
En muchos pueblos, los niños participan en la vigilancia, aprendiendo desde pequeños el valor de cada litro. El ejemplo de Burkina Faso cruzó fronteras. Inspirados por su renacer, otros países del Sahel firmaron el Tratado del Sahel, un acuerdo que exige transparencia absoluta en los contratos hídricos y reclama la soberanía regional sobre los recursos naturales. Las reglas han cambiado. Ya no son empresas extranjeras quienes dictan el destino del agua africana. El control se recupera desde abajo, poniendo a la comunidad en el centro de cada decisión. Incluso en el Magreb y África Central surgen iniciativas similares. El efecto dominó es imparable. En Níger, Malí y Chad, movimientos similares surgen. La gente denuncia contratos injustos y exige a sus gobiernos rendición de cuentas. Se replantea la relación con potencias extranjeras. La dignidad ya no se negocia, se defiende con firmeza. Las radios libres y los medios digitales difunden historias de éxito, motivando a nuevas generaciones. Sin embargo, lo que se juega aquí va mucho más allá de pozos y embalses. Si otros pueblos no aprenden de este ejemplo, el ciclo de dependencia y despojo se repetirá sin fin, condenando a millones a la pobreza y la resignación. Perder el agua es perder el futuro, la salud y la libertad misma. El caso de Ciudad del Cabo, que casi se queda sin agua en 2018, demostró que ninguna sociedad está a salvo del despojo o la mala gestión. El caso de Burkina Faso revela que la verdadera soberanía se gana con organización y valentía, no solo con recursos. Ahora, la pregunta es si el mundo escuchará esta lección antes de que sea demasiado tarde. ¿Repetiremos la historia de saqueo y silencio o aprenderemos a proteger lo esencial? ¿Y tú? ¿Defenderías el agua que corre bajo tus pies? Tal vez hoy parece lejana la amenaza, pero la historia demuestra que ningún recurso está a salvo de la codicia, ni siquiera en países ricos. Recordemos Flint, en Estados Unidos, donde miles de personas bebieron agua contaminada por negligencia y corrupción. Piénsalo con calma. No es solo cuestión de Burkina Faso, ni de África, ni de un lugar perdido en el mapa. Es una frontera invisible, la que separa la resignación de la dignidad, la apatía de la soberanía real. Puede estar en tu ciudad, tu barrio, tu propio grifo. Elegir callar o no actuar es dejar que otros decidan por ti. Es permitir que tu historia, tu futuro y tu derecho a lo esencial queden atados a contratos firmados en despachos lejanos, donde tu voz nunca fue escuchada. La historia de la privatización del agua en Cochabamba lo demostró. Solo la movilización ciudadana pudo revertir el destino impuesto desde arriba. Lo que ocurre en Burkina Faso es el reflejo de un mundo donde el agua, el aire y la tierra pueden cambiar de dueño sin disparar una sola bala. Los recursos vitales desaparecen en silencio, mientras la vida sigue igual, hasta que ya es demasiado tarde. En Australia, la sobreexplotación de acuíferos llevó a sequías devastadoras. En la India, la privatización dejó aldeas enteras sin acceso al agua. ¿Dejarías que te arrebaten el agua sabiendo que no solo es tuya, sino de quienes aún no han nacido? ¿Permitirías que el silencio convierta tu hogar en tierra seca, gobernada desde lejos? El futuro es de quienes se atreven a levantar la voz cuando todos callan. La independencia verdadera no se firma con tratados ni se proclama en discursos. Se construye todos los días, en la voluntad de quienes se niegan a entregar lo irrenunciable, aunque la lucha sea invisible y la victoria jamás llegue a los titulares. El ejemplo de Burkina Faso nos recuerda que la dignidad no tiene precio y que la resistencia empieza en las pequeñas decisiones diarias. La indiferencia es ceder la pluma con la que se escribe tu historia. Cada día, sin preguntar, entregamos un trozo de poder, de esperanza, de destino. No hay enemigo más peligroso que la costumbre de la sumisión. Hoy, en Burkina Faso, miles han comprendido que defender el agua es defender la vida, la dignidad y el futuro. No importa cuántas veces les hayan dicho que es imposible, la soberanía se defiende gota a gota, pozo a pozo, comunidad a comunidad. La historia no termina aquí ni allá. Donde corre el agua, empieza la libertad. Así que la pregunta queda abierta. ¿Vas a esperar que otros decidan por ti? ¿O serás de quienes eligen proteger y reclamar lo que es vital?
En cada rincón del planeta, la historia puede repetirse o cambiar. Elige tu bando.